Bienvenidos, ahí se está conectando todos, se están terminando de entrar todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro de tertulias, donde vamos a trabajar sobre algunas herramientas de diseño para pensarlas en la clase. Hoy nos está acompañando una persona muy especial, es un tipo muy talentoso y aparte un amigo a quien quiero mucho. Está Mariano Echeconea, él es coordinador de Argentina de EIDOS, y es quien nos va a estar dando la clase de hoy. Como siempre les digo, pongan preguntas en el chat, yo después se las voy a ir leyendo a Mariano en la medida que vayamos avanzando. Y mientras sigue entrando gente, Marian, ¿cómo te querés presentar? ¿Qué nos querés contar de vos? Yo después, antes de comenzar con la actividad, quería hacerte un par de preguntas que me parece que en esta idea de pensar la educación a distancia y cómo hacer para humanizar la educación a distancia, hay que pensar también en las personas. Quería hacerte un par de preguntas con respecto a tu llegada a la educación y demás. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias por tu presentación. Como ya Bueno, dijiste que soy amigo tuyo y que soy talentoso, ya eso ya es un montón y hay que sostenerlo. Después, en algo más institucional, si se quiere, desde EIDOS venimos trabajando esta temática de pensamiento y diseño. Cuando nos convocaron y me convocaste, recordé que desde 2015 llega a EIDOS pensamiento y diseño, y primero con estudiantes, en escuelas técnicas, en escuelas normales, en escuelas artísticas, y después pasamos a la formación docente en pensamiento y diseño, y ahí es cuando agarró otro valor, ¿no? Donde empezamos a ver el pensamiento y diseño. No quiero spoilear, ni quiero adelantar mucho de qué va a ir la charla, pero donde empezamos a darnos cuenta cuántos puentes que había entre contenido educativo y contenido pedagógico, y cómo el pensamiento y diseño iban a ensamblar, complementar ahí. Así que, bueno, una alegría estar compartiendo esta clase, porque si bien va a ser un carácter expositivo, sí va a parecer más a una clase, imagino, que a un webinario, con personas de distintos lugares de Latinoamérica, así que va a ser un placer. Marian, antes de arrancar con la clase, vuelvo a esta idea, ¿no? Nosotros nos pusimos como objetivo pensar estos diferentes encuentros para trabajar diferentes aspectos con respecto a cómo podíamos hacer para humanizar un poco más la educación a distancia. Entonces vamos viendo, hablamos de didáctica, hablamos de habilidades, vamos a hablar de inclusión en el próximo encuentro. Una forma básica de humanizar cualquier cosa es conocer al otro. Y quería arrancar preguntándote cómo llegaste al mundo educativo y por qué se te ocurrió ser docente o trabajar dentro del mundo educativo. Cuando pienso en esto, siempre se cruzan muchos recuerdos, muchas experiencias, ¿no? Y hay que elegir una, porque, bueno, de eso se trata muchas veces en la vida. Y cuando hice esta revisión, es decir, yo estudié en una escuela técnica de electricidad. Después seguí sociología en la UBA y el profesorado, donde me conectó más con el mundo educativo, pero seguí en una escuela técnica de electricidad. Y recuerdo que en segundo año fue como una experiencia donde dije, esto de estar vinculado al mundo de la enseñanza y aprendizaje me gusta. Fue una clase de física. El docente, por algún motivo, se llama Hermida, de apellido. Le mando un abrazo si en algún momento escucha o ve esta charla. Estaba llegando tarde y bueno, hay un tema que a mí me gustaba mucho, que es MRU, Movimiento Rectilíneo Uniforme. Sí, me sigue gustando, me acuerdo la fórmula del espacio y algunas otras cosas. Como me gustaba, se lo estaba explicando a mis compañeros en el pizarrón, y cuando llega el profe, yo estoy hablando muy temprano, el 2000 esto, nos vamos a sentar en una escuela bastante rígida, donde había que pararse, saludar al profesor, y el docente dice, no, quédate ahí, y se puede sentar, y me dijo, seguí vos, y seguí un ratito dando la clase, y creo que esa fue la experiencia más significativa, que después me hizo
dedicarme a las ciencias sociales y no tanto al mundo técnico. Y después, ¿Y vos, Nacho? yo, ¿Cuál fue tu? Porque ya que podemos acá y estamos más entre amigos, yo puedo tomarme estas licencias que a lo mejor yo otros panelistas no pueden. no, yo lo tengo muy en claro. Y aparte después hubo una validación académica que me puso muy contento. Yo lo descubrí, yo estaba en cuarto año, había una profesora de ciencias naturales que era muy difícil, muy exigente, y que nos tomaba, siempre nos tomaba oral. Empezaba la clase y tomaba oral, agarraba 2 o 3 y tomaba oral. Y ella lo que nos decía era, ustedes pueden avisarme solo 2 veces en el año que no se prepararon para el oral, y yo ese día no lo llamo. Si no, tienen que estar siempre listos. Y yo venía con muy malas notas, había estudiado mucho para dar el oral y me llama. Y di una muy buena clase, tanto fue así que la mina me puso un 10, la profesora y demás, pero después mis compañeros me vinieron a decir, ay, che, qué bueno, ahora entendimos de qué iba esto, este tema y no sé cuánto. Y ahí me di cuenta que me gustaba enseñar más allá del tema. Que me pareció clave y después, hace un par de años, en la maestría, estaba hablando con un profesor que venía de Noruega a hacer una investigación de los colegios nórdicos y demás, y que decía que era una condición, que lo que veían era que los profesores altamente efectivos y exitosos en las escuelas nórdicas tenían como cualidad el disfrute y el goce por la enseñanza más allá de la materia. Que en general, en Latinoamérica lo que sucede es que cuando uno hace este tipo de entrevistas y encuestas a los alumnos, a los docentes, lo que dicen es, disfrutan mucho más de lo vincular. Entonces pasa más por el lado de, me gusta trabajar con adolescentes, me gusta trabajar con niños, pero no tanto por el placer de la enseñanza. Y me llamó la atención la diferencia y me vino ahí. Digo, claro, a mí lo que me conectó con la enseñanza fue el placer de dar una clase y sentir que el otro estaba entendiendo. Así que yo entré por ahí. Bueno, ya estamos un poco pasados de tiempo, vamos a arrancar, así que Marian, la clase es tuya. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla para ir siguiendo la exposición. Y lo que quería también avisarles es que cuando termine el encuentro les vamos a compartir en un link distintos materiales, entre ellos esta presentación, para los que quieran refrescarla, volver a ella más adelante. Bien, bienvenidos, bienvenidas a Tertulias Digitales. Sé que, porque he estado en encuentros pasados, y ya en tertulias previas se habló de pensamiento computacional, de habilidades del siglo XXI, y hoy entramos en lo que es pensamiento de diseño. Pensamiento de diseño es una metodología que la podemos entender o definir en 5 pasos. Que son estos 5 pasos que van a tener en esta presentación, que van desde empatizar, interpretar, idear, prototipar y evaluar. En la presentación van a ver que los que la descarguen van a tener más texto. Esto escribí algunas definiciones, no para seguirlas ahora, sino para que quien quiera volver a ella más adelante las pueda leer. Pero pensemos que lo primero es empatizar, la parte del diseño de la experiencia del usuario. Después de empatizar, que es un momento de juntar mucha data, viene la parte de interpretar esa información que recolectamos, y después arranca un nuevo proceso, que es el proceso de la ideación. El proceso de ideación es donde se pone en juego la creatividad, la construcción, y después el proceso de ideación pasa por prototipado y por evaluación. Estos 5 pasos son los que vamos a trabajar en esta clase, y vamos a hacer un repaso rápido. En algunos más nos detendremos más tiempo, y en otros les voy a dejar material para que lo quiera profundizar, lo pueda seguir leyendo. Así que vamos a arrancar por el primero, que tiene que ver con empatía. Nosotros estamos desde EIDOS usando un marco teórico para definir y profundizar todo el anclaje de educación
con un enfoque en habilidades, y estamos usando un enfoque de la brújula del aprendizaje de Ogden. Bien, y en este enfoque, la definición de empatía tiene que ver con que es una respuesta afectiva derivada de los procesos de comprender el estado emocional de un otro. Y dice que dicha respuesta asimila a lo que otra persona siente. A veces las definiciones son más amigables para la lectura. En este encuentro que es más dialogado, podemos pensar como que empatía tiene que ver con esta capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Y ahí empezamos a ver que cuando nosotros y nosotras planificamos, necesariamente tenemos que hacer eso. Hay muchas cosas que nosotros suponemos cuando hablamos de que queremos construir una enseñanza situada, cuando queremos construir una educación que se ajuste a los intereses y necesidades de nuestros estudiantes. Entramos en este proceso de empatía, de tratar de interpretar, de tratar de suponer, y ahí una de las herramientas que trae el pensamiento de diseño, uno de los enfoques que a nosotros nos gusta darle, es que la empatía no se trata de ser intuitivo, no se trata de ser agradable con los estudiantes, ni de ser, no sé qué palabra usar porque hay gente de distintos países, pero no se trata de ser gamba o ser amigo o amiga y entenderlos y poder ponerse en su lugar, sino que en este proceso lo que se trata es de juntar, recolectar información que nos permita entenderlos y ver cómo esa información la podemos usar en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Bien? Entonces, ahí viene una primera conexión que cuando hacemos procesos de empatía, no sirven para los procesos de planificación. Y si bien antes me lo salteé, esta conexión, el pensamiento de diseño no es algo que viene del mundo educativo. No fuimos docentes quienes creamos esta metodología, sino que es una metodología que nace del área de diseño. Sin embargo, no soy el primero ni el único, y hay mucha literatura y mucha bibliografía que conecta el pensamiento de diseño con estrategias didácticas. Dentro del material les vamos a dejar un libro entero que se llama Pensamiento y Diseño para Educadores, donde pueden ver un montón de conexiones. Pero algo propio, el pensamiento de diseño y el proceso de empatía, son dos herramientas que se las queremos compartir. Son herramientas que cuando se estudia empatía son bastante tradicionales, no por eso quiere decir que estén desactualizadas, pero que está bueno saberlo. Mapa de empatía y método persona. Vamos a como introducirlos que el mapa de empatía lo que nos va a permitir es entender un poco más sobre los estudiantes que estamos planificando como conjunto, ¿bien? Como grupo. Y en esto lo que te dicen es, mira, pensá en ese grupo y divídelo en 4 cuadrantes. Por un lado, presta atención a qué aspectos te parece que piensan, que sienten, cómo es su mundo interior. En este caso, de los adolescentes, o de los niños, o de las niñas, o de los adultos. No sé en qué instancia ustedes están dando clases, pero de ese aula heterogénea, diversa, como todos los grupos y como todas las aulas, ¿qué habrá en común de aquello que piensen, de que sientan? Y a la vez dice, atención, no pongas solo el foco en el interior. También fíjate en acciones, en qué dicen, qué hacen, qué cosas puedes observar, ¿no? Entonces, por un lado hay 2 focos. Y después el foco del sujeto, de la sujeta y el mundo exterior. Estos estudiantes, ¿a qué estímulos se ven influidos? ¿Por la televisión? ¿Qué televisión? ¿Qué medios de comunicación? ¿Qué internet? Es decir, ¿a dónde acuden? ¿No? Y desde ahí, esta palabra que si bien dice que oyen, tiene que ver con qué cosas les resuenan todo el tiempo, ¿no? Y el que ven también en su, tanto ya sea en medios masivos de comunicación, como en su barrio, en su entorno, en la propia institución. Y hacer este mapa y elegir 2 o 3 cosas que poner en cada uno de estos casilleros es una de las herramientas que nos va a permitir ir caracterizando cómo es nuestro grupo o nuestra clase. Encuentros de formación que hicimos presenciales hace algunos años en Escuela de Maestros, que es el lugar donde se forman docentes en la Ciudad de Buenos Aires, algo que era muy interesante era comparar estos mapas y ver cómo cuando uno supone que aquella que caracterizó al joven
que está en nuestras aulas y se ve que su compañero, su compañera, su colega tiene visiones muy distintas, también sirve para empezar a dialogar con colegas y poniendo una base en común. Suele ser una herramienta muy, muy útil. Les dije que había dos herramientas, mapa de empatía, que también está el método persona. El método persona tiene una diferencia y es útil también. Si bien, como les decía, el mapa de empatía nos va a permitir caracterizar un grupo clase, el método a veces es muy difícil porque realmente las aulas son muy heterogéneas. Entonces yo le puedo decir que si estoy trabajando en adultos, puedo tener jóvenes de 18 a 50 años, y aunque esté trabajando en aulas más convencionales, si se quiere, para el sistema formal de Argentina, aunque tenga jóvenes de 15 años, seguramente vienen de procedencias sociales, culturales, económicas muy distintas. Entonces, el método personal lo que te dice es, créate un personaje ficticio, no un personaje real, no es que me acuerdo de un estudiante y luego te doy características. Crea un personaje ficticio, ponele un nombre, ponele una edad, incluí características, comportamientos, y después una ventaja del método persona es que este personaje ficticio nos va a servir todo el tiempo como una guía con el cual comparar mis actividades. Por ejemplo, me acuerdo de una formación que era este personaje que le llamaron Estrella, y cuando los docentes planificaban clases, no solo se preguntaban entre colegas qué te parece esta actividad, sino qué diría Estrella sobre esta actividad, ¿no? Y quizás si estamos en un colectivo de muchos docentes, va a haber una Estrella, un Federico, una Natalia, un Wilson, y desde ahí vamos a empezar a tener diferentes personajes con el cual ponernos en diálogo, y sin estereotipar o sin construir como características extremas, este método, que es el método persona, nos sirve como un modo de tipos ideales para el cual todo el tiempo revisar o reflejar nuestras planificaciones. Entonces, esto es uno de los enlaces que hay entre el pensamiento de diseño y la planificación o el mundo de los docentes. Y acá ya les voy a pedir una actividad. Espero que todas y todos estén listos y estén conectados en la pantalla. Les voy a contar qué voy a hacer. Primero les voy a pedir que no me hagan trampa. En esta actividad no pueden sacar captura de pantalla, no pueden sacar fotos, no pueden anotar. Lo que les voy a pedir es que estén mirando la pantalla y acá empieza a aprender de memoria. Debajo hay una secuencia de letras, que está en blanco, ustedes no la ven todavía, pero la voy a mostrar. Y la voy a dejar 20 segundos en pantalla. Y la idea es que ustedes se la memoricen y que después, colectivamente, por chat, veamos si logramos recomponerla. Ahí, si estamos ok con esto, si estamos de acuerdo, si hay alguna duda, pongan en el chat, por favor, y ahí Nacho me va a decir si estamos en sintonía, si quedó claro, o también me puede llegar a decir que lo explique de vuelta. Así que ahí espero algún registro de ustedes mientras voy preparando el resto de la pantalla. ¿Qué decís, Nacho? ¿Arrancamos? Ahí me ponen que está entendido, que está ok, así que arranquemos. Bien. ¿Cómo se llama la persona que hizo eso? ¿Qué dijo eso? Patricia me pone que está ok y Bien, Patricia Patricia. entendido. Espero mucho de vos, Patricia. Voy a salirme un segundo de la pantalla completa y les dije 20 segundos para mostrar esta secuencia de letras. E, P, 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 S, P, L, N, Y, C, U, E, H, F, A. Acá es donde voy a contar 20 segundos y voy a sacar este sombreado. Y después voy a ver si colectivamente me ayudan a reconstruirlo. Ya pasaron los 20, ¿eh? Gracias, Nacho, gracias. Ahí está, se fue. Bien, ahora, por un lado, mientras
no voy a dar mucha charla porque no quiero que se les vaya. Lo que voy a pedir es que las primeras valientes y valientes escriban en el chat las primeras 4 letras, porque las primeras 4, por lo general, siempre están ahí con una sintonía. Ahí te voy leyendo. En general ponen las primeras, está escribiendo un montón de gente, EPP, E y 3P ponen casi todos. Acá otro pone EPPS, pone Emilio. Patricia puso ya un montón de letras. Paz Y deposité mucha presión en Patricia, perdón Patricia, eso lo me hizo disculpo a la perfecto, distancia. Patricia, ¿eh? Casi perfecto. Casi, mirá, ya te spoileó. Casi. Bien, Ayelen, ahora lo que me interesaría es que las personas que sientan que saben la secuencia entera puedan escribir en el chat la secuencia entera y después todos y todas, cada uno de ustedes, me diga, por ejemplo, qué estrategia usó, cómo se acordó. Por ejemplo, la P por lo general es triple P. No me acuerdo, porque me acuerdo que 3P y eso, la mayor cantidad es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Por el chat. Si después quizás vamos a abrir un espacio de cámara y micrófono abierto, pero por ahora por el chat. Frases completas y ahí si Nacho me contás un poco qué está sucediendo, cómo recordaron. En general están poniendo bastante bien o casi la secuencia. Acá Agustín dice NIC, que lo pensó por New York City, HUE, UEA de Rodri, que es un amigo, FA por el Frente Amplio. Acá Marce Capuzzi dice entramos de 3 o 4 letras. Viviana dice que asoció con siglas conocidas. Otros que ponen solo todas las letras, pero no dicen por qué. Acá Emilio dice, mi estrategia fue lo que en inglés se conoce como drilling, que es repetir y visualizar. Bien, ¿no? Adriana dice, lo asocié con palabras o con frases. Y Silvia fue por otro lado, dice, lo asocié con sonidos, asocié los sonidos. Bien, ahí un poco contarles, primero voy a dar la respuesta. Estas iniciales yo me las acuerdo siempre porque son las primeras letras de una canción de la infancia que en Argentina y sé que en muchos países de Latinoamérica suena un montón, que es el payaso Plim Plim, que en cierta forma lo que dice es el payaso Plim Plim se pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte achis. Esa es la forma que yo utilizo para recordarla, pero ¿de qué nos interesa esta actividad? ¿De qué va a ser metáfora? Y tiene que ver con que lo que vamos a introducir ahora es la noción de aprendizaje significativo. Bien, el aprendizaje significativo es un concepto del cual asociamos bastante todos los que estamos vinculados al mundo de la didáctica y la pedagogía, pero no tiene que ver no solo con un término de significancia, como lo indica la palabra en el castellano, no es solo como que algo sea valioso, sino que también hay un teórico que se llama Ausubel, que lo que trae es que hace falta algunas condiciones para que el aprendizaje sea significativo. Lo primero es que podamos conectar los conocimientos nuevos que estamos dando al estudiante con los conocimientos previos. ¿Cuál era el ejemplo que dábamos antes? Que es nuestra única forma que tiene el cerebro de registrar y de guardar información. Y por consciente o inconscientemente acudimos a lo que sabemos. Entonces alguien dice, NYC, New York City. Bueno, el cerebro se aferró a eso, como recuerdo. Otro dice triple P, otros usan sonidos, reglas mnemotécnicas. Realmente nuestra forma de aprender tiene que ver con conectar nuestros conocimientos previos, nuestras experiencias, con el conocimiento nuevo. Es decir, cuantas más puentes, más conexiones logremos hacer, ese conocimiento va a ser más significativo y va a ser asimilado y va a durar más tiempo en los y las estudiantes. Entonces, este ejemplo de dar algo que sea completamente externo, una secuencia de letras arbitraria que no tenía sentido, si se fijan, esta experiencia es como el cerebro necesariamente la busca conectar con cosas que ya sabe, con cosas que ya experimentó. Y desde ahí es que el aprendizaje significativo lo que busca es
traer que la información nueva se pueda conectar con cosas que los estudiantes ya sepan, con sus experiencias. Y también menciona que hay otras dos condiciones. Una tiene que ver con que la organización, nuestra forma de enseñar esté ordenada, que la planificación tenga sentido, ¿no? Hay como una secuencia más lógica también. Pero hay una última que a lo mejor nos gusta destacar, que tiene que ver con el compromiso emocional, es decir, que el estudiante es el único que tiene la posibilidad de aprender. Nosotros lo único que podemos hacer en nuestro rol docente es generar entornos de confianza, entornos interesantes, entornos significativos y relevantes de aprendizaje, pero la única persona que puede llegar a tener la posibilidad y el derecho a aprender es el estudiante cuando nos levanta ciertas barreras. Entonces, desde ahí es donde entramos, por un lado, a valorizar los procesos de empatía. Nosotros no queremos saber qué le gusta al estudiante para que la pase bien o la pase mejor. Nosotros queremos saber qué le gusta, qué le interesa, qué lo motiva, porque si no sabemos eso, nos va a costar un montón generar planificaciones, actividades y dinámicas que logren conectar con lo que ya saben, con lo que ya son. Entonces, por un lado, este vínculo. Escucho un sonido, a lo mejor no sé si era un micrófono. Estamos por acá. Les dije que eran 5 pasos. Recuerden que esto después lo van a tener y que van a tener un complemento por si quieren profundizarlo con lecturas. Pero algo que también me interesa dejarles es ¿por qué tiene esta forma? No los triángulos, sino por qué son procesos de apertura y de cierre. Y creo que lo más importante, lo más interesante de este proceso de pensamiento, diseño en educación es que habla de procesos de divergencia y procesos de convergencia. Divergencia es algo que de un punto abre a muchos puntos, y convergencia es algo que de muchos puntos va hacia un solo punto. Pero lo que nos interesa acá es que este proceso inicial de empatía, lo primero que queremos es una red súper caótica, vasta, amplia de información. Toda información que los estudiantes nos traigan nos va a servir en una primera etapa para después interpretar. Es decir, es lo que quizás en algunos segmentos llaman la experiencia del usuario. Pero para nosotros recordemos que lo que estamos planificando no son productos, como en la área de diseño, sino que estamos planificando una clase. Pero pasar lo que se sugiere el design thinking, o el pensamiento de diseño, para la educación es, lo primero que tienes que hacer es juntar información e interpretarla. Conocer a tu grupo, a tu clase. Y son cosas que nosotros ya como educadores sabemos, ¿no? Como la importancia de que el aprendizaje sea situado es fundamental. Pero acá también era compartirles algunas herramientas que son útiles. Y les voy a dejar un desafío. Yo pensaba dejárselos para la casa, pero si alguien tiene mucha velocidad y quiere escribir en el chat, puede. Pero algo que me gustaría que se queden pensando es, ¿qué actividad puedo hacer a una distancia para tener nueva información de los o las estudiantes a la que le doy clase? En algunas formaciones surgieron cosas chiquitas, es decir, no se trata de cambiar la planificación, se trata de sumarle aportes o cosas pequeñas. Por ejemplo, una docente, recuerdo que le pidió a los estudiantes que le recomendaran videos de menos de 1 minuto de YouTube. Y cuando los vio se encontró con información muy valiosa, se sorprendió que muchos estudiantes vieran cosas de naturaleza, me acuerdo. Y bueno, le trajo nueva información. ¿Esa información fue clave, fue determinante para el proceso? Posiblemente no, pero en ese momento se le ocurrió esta actividad. Y un docente también, me acuerdo que lo que trajo fue un termómetro. Cada una de las clases dijo, le voy a arrancar con un termómetro sobre cuál es el objetivo de la clase y cómo se sentían con ese tema. ¿No? Ahí lo que los dejo para pensar es, ¿qué actividad podrían diseñar ustedes para hacer a distancia e ir teniendo siempre, o al menos una vez, nueva información de sus estudiantes y puedan calibrar este proceso de empatía? Vamos a entrar al segundo bloque que se abre. Nuevamente partimos hacia la divergencia y viene el proceso de ideación. Ideación lo podemos vincular bastante a la creatividad. El pensamiento creativo, nuevamente, en este marco de la brújula de aprendizaje, es el proceso a través del cual una persona desarrolla nuevas ideas, enfoque su información. La creatividad puede ser definida como la producción de una obra que se considera como original y es socialmente valiosa o útil.
Esta es la definición de creatividad, pero a nosotros nos gustaría, junto con ustedes, poder desarrollarla y desagregarla en algunos conceptos o algunas estrategias para fomentar el pensamiento creativo. En eso vamos a hacer una actividad llamada creatividad con círculos. Espero que tengan a mano algo para anotar. Un lápiz, una virome y un cuaderno. Yo mientras voy a estirar como si fuese la tele, voy a esperar a que cada uno que no lo tenga vaya a buscar un cuaderno o una virome. Y le voy a decir que vamos a una actividad cronometrada. La voy a cronometrar con mi teléfono. Voy a darles 2 minutos exactamente de actividad. Mientras busco, Nacho, ¿prendiste cámaras? ¿Querías contarme algo? ¿Querías sumarte al proceso de estirar para que la gente vaya a buscar algo para anotar? Te quería acompañar en eso, y yo ya tengo mi cuaderno a mano y mi lapicera. Bien. Les voy a contar cómo es la actividad y después, cuando diga tiempo, va a empezar a correr el cronómetro. Imagínense que en sus hojas no hagan esto todavía, ¿no? Van a tener que dibujar círculos. Les voy a adelantar. Van a tener que dibujar círculos como dibujé en mi hoja, en mi cuaderno. Sobre los círculos van a hacer dibujos. ¿Bien? Esta actividad lo que nos va a permitir también va a servir como una especie de test. Algunos quizás ya la conocen, y los que no lo conocen, espero que la disfruten porque está muy buena. Sobre estos círculos van a hacer dibujos, ¿no? En el caso de la foto, la imagen, el primero supongamos que es una flor, el segundo supongamos que es una carita, el tercero que es un planeta. ¿Qué tienen de particular estos dibujos? Que el círculo es un elemento constitutivo, no es un marco. No es que adentro del círculo dibujé una casita. El círculo, en el momento de la flor, funciona como el centro de la flor. No recuerdo el nombre. Si alguien sabe el nombre, ¿cómo se llama esa parte? Díganla por chat, que me dio curiosidad. En la carita funciona como la cara, en el planeta funciona como la masa central. No es algo constitutivo, no es un marco. En esa línea, espero que ya lo que voy a pedirles es que en sus cuadernos puedan hacer, como les muestro en mi cuaderno, o como ven en la imagen, no tienen por qué ser perfectos, 30 círculos, 5 por 6. Voy a darles 30 segundos para esto, mientras les pongo un poco de música. Todavía no arrancó la actividad, la estamos preparando. Bueno, espero que lo hayan logrado, y si no llegan a hacer 30 círculos, igual van a poder hacer la actividad, no se preocupen. Entonces, lo que van a tener es, a partir de cuando termine de decir la consigna, van a tener 2 minutos, y el desafío que tienen es hacer la mayor cantidad de dibujos posibles utilizando los círculos como un elemento constitutivo o central. Tienen 2 minutos, en 2 minutos nos vemos y seguro que les pregunto algunas cositas por el chat. Repito la consigna por las dudas, hacer la mayor cantidad de dibujos posibles utilizando los círculos como un elemento central.
pasó 1 minuto, les queda 1 minuto más. Espero que estén inspirados, inspiradas. Bueno, tiempo, espero que levanten sus viromes, no se copien entre ustedes, aunque difícilmente puedan hacerlo cada uno desde sus casas, pero levanten las viromes, tiempo en el aire, y como les decía, esta actividad nos va a servir para empezar a desagregar o ver aspectos que estén vinculados a la aparición o activar este modo creativo, ¿no? Porque partimos de la base que todas las habilidades las podemos aprender, que las podemos desarrollar, y la habilidad de la creatividad es una de ellas, no es algo innato, no es que hay gente que está tocada por una varita mágica y se transforman en creativa ni en talentosa, sino que son actividades que las desarrollamos en nuestras experiencias, en nuestros trabajos, y nosotros y nosotras como docentes tenemos que darle la posibilidad que nuestros estudiantes también puedan poner en práctica esas habilidades. Que la creatividad no sea como un beneficio o algo exclusivo ni de artistas, ni que tenga una abstracción vinculada ni a clases sociales, sino que sean cosas que, así como enseñamos pensamiento crítico, como enseñamos comunicación, también desarrollemos en nuestros estudiantes los aspectos creativos. Vamos a hablar un poco, no voy a poder ver qué dibujos han hecho, pero sí vamos a hablar de 3 conceptos que están asociados a esta actividad y que son, ¿cómo decirlo?, amigos de la aparición del pensamiento creativo. Uno tiene que ver con la fluidez. Es decir, la cantidad de ideas que podemos pensar en un lapso determinado de tiempo, es decir, ante la misma consigna, algunos de ustedes habrán hecho, la consigna era hacer la mayor cantidad de dibujos posibles usando los círculos. Mismo tiempo, mismas condiciones, habrá habido personas que fueron más fluidas. ¿Qué quiere decir? En este caso es quienes hayan hecho entre 0 y 5 dibujos, bueno, habrán tenido un nivel de fluidez. Quienes hayan hecho entre 6 y 10, seguramente un poco más. Quienes hayan hecho más de 15, más de 20, más de 25, quienes hayan hecho todos. Es decir, pero acá un poco la fluidez tiene que ver con que ante un problema, ante una consigna, ante un desafío, tener muchos canales, una respuesta rápida, efectiva de voy a producir muchas variantes. ¿Qué ventaja tiene la fluidez? Hay autores que mencionan que la creatividad tiene que ver, calculo que la mayor cantidad de autores, como nadie menciona la creatividad como descubrir la pólvora, sino que tiene que ver con conocer el terreno, combinarlo, articularlo, y que en esa combinación buscar generar valor. Si ante un mismo desafío logramos tener muchas ideas distintas, esa combinación, esa articulación de ideas, cuanto las parta de un universo más grande, voy a estar en mejores condiciones de crear conexiones novedosas, creativas, que generen valor. Sin embargo, la fluidez no es lo único, porque en el caso de los dibujos, alguien puede haber hecho 30, pero ha hecho 30 caritas. Pueden haber hecho la carita feliz, la carita enojada, la carita con una lágrima de acá, la carita con una lágrima de acá, la carita con la voz, con la boca así. Ese es el término correcto de ese emoji. También pueden haber hecho pelotas, y haber hecho pelotas de todos los deportes, ¿no? Entonces hay otro concepto que no está vinculado a la fluidez, que tiene que ver con la flexibilidad. En este caso tiene que ver con ideas que cuadren dentro de distintos universos. Es decir, si ante la misma consigna, en este caso hacer dibujos, alguien hizo, no sé, 8,
pero uno era del mundo gastronómico, otro era del mundo de los planetas, otro del mundo de los deportes, y logró combinar todos sus mundos en la realización de esta consigna. Si logró tener un pensamiento flexible, realmente va a fortalecer que nuevamente esta emergencia, esta combinación de ideas generen valor, generen novedad. Hay un autor que se llama Gianni Rodari que habla del binomio fantástico, ¿no? Cuando logramos combinar cosas que no tienen nada que ver, pero de modo forzado hacemos una síntesis, generamos como algo que contenga un poco a cada una de estas cosas, ahí nuevamente nos acercamos más a una idea creativa. La última tiene que ver con originalidad, ¿no? Pensar una idea que nadie más pensó, traer cierto nivel de novedad, ¿no? Y por lo general lo que solemos mencionar acá, que la originalidad también es un proceso de búsqueda, ¿no? Que es muy posible que si tenemos una idea, alguien en otro lugar del mundo la haya hecho, alguien en otro lugar de la historia la haya hecho, y salir a validarla, salir a buscar qué se hizo, salir a referenciarnos, es otro aspecto que está muy vinculado a la creatividad, porque no se trata, como les decía antes, de encontrar la pólvora, sino de encontrar formas novedosas de resolver problemas. Entonces, si bien no voy a tener acá un espacio para que me muestren los dibujos, quizás después, quizás en la post clase, sí imagino que van a poder mirar su hoja y pensar, ¿no? Si realmente cómo estuvieron de fluidez, si lograron en estos 2 minutos hacer muchos dibujos, o si pudieran haber hecho más. Si realmente fueron flexibles, si hay muchos de sus mundos interiores que combinaron, si sus dibujos realmente son parten de cosas muy distintas, y si consideran que algunos de sus dibujos son originales, ¿no? Y dirán, ¿alguno de estos? Seguro que fui el único, la única que lo hizo. Es más, diría que cada uno escriba en el chat cuál fue el único dibujo que sienten que ustedes son las únicas personas que lo hicieron o que lo tienen. Porque después Nacho y yo capaz que hicimos esta actividad muchas veces vamos a poder decirle, este yo ya lo escuché, este ya lo vi. Sin embargo, vamos a seguir. Como recuerden que estamos en el proceso de ideación. Nacho. Te voy contando algunos dibujos que fueron haciendo, fueron emojis, animales, bichos, planetas, flores, globos y comida, hizo Nat Guzmán. Alejandra hizo una maraca, pocas veces una maraca. Adriana dice anillo y un espejo. Viviana hizo un botón y una célula. Célula no aparecieron mucho. Célula no. Marce hizo una brújula. Emilio hizo una paleta de tenis, bastante originales en general. Bien. Pero nuevamente se trata de vincular. ¿Cómo? Un círculo hipnótico hizo Analía. Y nuevamente se trata de vincular esto con el proceso de nuestro rol en tanto educadores y educadoras. Y entonces acá la pregunta es, ¿para qué aplicar creatividad en nuestras aulas? Y acá esta fue la primera respuesta que se me vino a la cabeza, y esta persona la hace mejor que yo. Respeto. Hay muchas estrategias y metodologías didácticas en el aula que se ven potenciadas por aplicar procesos creativos. Desde el rol de los educadores, las educadoras, tiene que ver, por mencionar algunas, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos interdisciplinarios, el estudio de casos, la ludificación en espacios educativos. Necesariamente necesitamos como poder partir de este proceso de empatía y de creatividad, porque elegir un caso o crear un caso es realmente algo muy desafiante. Es decir, y podemos hacer búsquedas en internet sobre lo que hay, pero es necesariamente algo muy desafiante y que implica procesos creativos. Ahí vieron aparecer a Maru, que también es otra persona muy querida de nuestro equipo. No vamos a entrar en cada uno de estos.
Sin embargo, en la carpeta que vamos a compartir después, hay diferentes infografías que hemos hecho sobre el aprendizaje basado en proyectos, sobre procesos lúdicos, sobre el estudio de casos, que si bien entiendo que la mayoría de ustedes están asociadas con estas metodologías, es posible que estas infografías, que las pueden ver desde el celular, les puedan servir. Para nosotros, la conexión más fuerte entre creatividad y procesos áulicos tiene que ver un poco con el aprendizaje basado en problemas. Porque un problema en términos de educadores, educadoras, no tiene que ver con resolver, como siempre, con resolver un problema del entorno social o local, sino que tiene que ver con generar un problema para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ahí tenemos que poder pensar, cuando hablamos de un aprendizaje basado en problemas, por un lado es qué es un problema, ¿no? Y ahí también hay un poco de bibliografía sobre esto, es invitarlos a que seguir una receta no es un problema. Es decir, esos problemas que, por ejemplo, quizás en algunas aulas de matemáticas dice resolver el siguiente problema, y ese problema es aplicar una fórmula, difícilmente cumpla muchas condiciones del aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas tiene que ver con que los estudiantes tengan una información y necesitan, para dar respuesta a la consigna o al enigma, aplicar un proceso creativo, donde haya cierta novedad. Hay ciertas tipologías de problemas. Por ejemplo, podemos hablar de un problema de laguna o de contradicción, ¿no? El problema de laguna es cuando te doy cierta información y de repente hay un vacío, ¿no? Y tenés que salir a buscar esa información. La podés buscar con los datos previos que uno da en tanto docente, o también la podés buscar en tu entorno local, o la podés buscar en los libros, o la podés buscar en internet. Pero el problema por laguna es cuando te genero ciertas condiciones, te doy cierta información, y para resolver el problema hay un vacío, y ese vacío lo tienen que llenar los estudiantes, en grupo, individualmente. Por contradicción tiene que ver con lo que estamos asociados al conflicto cognitivo, cuando te presento dos propuestas y entre sí hay un choque. Entonces, que con los conocimientos previos tengas que resolverlo. Pero también hay problemas cerrados o generativos, ¿no? Los cerrados tienen que ver con los que te doy todos los datos para que los resuelvas, los generativos los que tienes que salir al entorno a construir la información, teóricos y prácticos, hay distintas tipologías de problemas, ¿no? Pero lo que nos permite la creación de problemas que sean relevantes y significativos en el aula es que cuando tengamos que resolverlo, ahí vamos a desarrollar un montón de habilidades con los estudiantes, como reconocer el problema, definirlo, especificar recursos, proponer hipótesis, y un montón de aspectos que funcionan para generar habilidades transversales, comprensión y capacidades que van a exceder por mucho lo que son los conocimientos. Entonces, realmente esto de aplicar procesos creativos en nuestras planificaciones, como decía antes, si bien es para muchas de nuestras estrategias, ya sea ludificación, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje en casos, cuando tenemos que construir un problema, ahí es muy interesante saber cuál es el contexto y los conocimientos previos de los estudiantes, y cómo crear de forma creativa un problema que les resulte novedoso, que les resulte atractivo, que sea flexible, que combine distintos universos. Ahí nuevamente el trabajo interdisciplinario se vuelve algo muy valioso. Entonces, nuevamente, es esta línea, esta metáfora entre cómo vincular pensamiento y diseño con estrategias didácticas o pedagógicas, estamos cumpliendo el tercer paso. Y cuando pensamos prototipar, ¿qué es prototipar para el pensamiento de diseño? Por un lado, prototipar, desde una óptica del pensamiento de diseño, que recuerden que el área de diseño industrial, tiene que ver con hacer tangibles las ideas. Aprender mientras se construye, ¿no? Y lo que invita a que incluso en prototipos toscos o tempranos podés recibir información. Y bueno, nuestro prototipo por excelencia tiene que ver con las planificaciones. Y realmente la calidad de la enseñanza en gran parte depende de nuestro rol docente, nuestro oficio y nuestra capacidad de improvisación, pero también de nuestro trabajo de planificar.
Nuestro trabajo de planificar es fundamental. Y algo interesante, que tanto la planificación como el prototipo tienen en común, es que el prototipo se prueba en el aula. Es decir, la planificación va a ser una guía que recién la vamos a poder validar cuando entremos al aula y cuando generemos esas clases. Acá les voy a dejar otro desafío, ¿no? Y que cómo hacer para poder trabajar procesos creativos y estas estrategias didácticas en nuestras planificaciones. Y bueno, hay una estrategia que tiene que ver con convertir las unidades temáticas en unidades problemáticas. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que dar medios de comunicación, no le voy a poner a la unidad medios de comunicación. A esa unidad la tenía que poder llamar o construir de forma problemática. Y esto lo que nos va a permitir es cuando nos va a guiar un montón del proceso, también el proceso evaluativo. Nos va a permitir que cuando terminemos esa unidad, los estudiantes y las estudiantas puedan generar hipótesis, haber respondido. Esto les voy a decir a modo de ejemplo, yo vengo del área de las ciencias sociales. Si en vez de medios de comunicación podría trabajar con la hipótesis si los medios de comunicación cuentan la realidad o la construyen. No tienen respuestas unívocas, no son respuestas que se resuelven con definiciones, no son respuestas de manual, y no hay una respuesta única. Y esos procesos son los que en nuestras planificaciones, en nuestros prototipos, en nuestras hipótesis, son aquellos que nos van a vincular con la creatividad, con los procesos de ideación. Es posible que muchos y muchas hayan visto esta charla. No la vamos a ver hoy, pero los invito y las invito a que cuando termine este video y se vayan, entren a internet y busquen Melina Furman, preguntas para pensar, y se vean esta charla que no la vamos a hablar porque dura 20 minutos, pero es hermosa, muy significativa, y habla de esto de cómo construir preguntas para pensar, ¿no? Y cómo a través de la construcción de preguntas podemos generar estos procesos de enseñanza y aprendizaje que refuercen el trabajo de habilidades y de pensamiento crítico. Y entonces con esto estamos pasando por el cuarto momento. Recuerden que yo estoy yendo así como muy rápido, haciendo algunos parates, pero después van a tener para leer, así que después le van a quedar de su lado el completar o el profundizar. El último paso que está vinculado al pensamiento de diseño tiene que ver con evaluar. Y aquí evaluar, si bien una de las tertulias que viene a futuro va a ser de evaluación, algo interesante es que esta evaluación, desde el pensamiento de diseño, lo que uno evalúa es el prototipo. No está evaluando a los y las estudiantes, sino que esta evaluación es una evaluación interna. Tiene que ver con, hice mi planificación, entonces, ¿qué voy a evaluar de mi planificación? Puedo evaluar si mi planificación cumple los objetivos que me propuse según el programa. Puedo evaluar si con mi planificación generé más interacción de los estudiantes. Puedo evaluar si con mi planificación generé interés en un grupo particular de estudiantes que no lograba conectar. Es decir, lo importante de evaluar el prototipo no es que se evalúa la totalidad, sino que se puede evaluar por partes. Otra pregunta interesante para entrarnos a evaluar, aparte de qué evaluar, tiene que ver con cómo evaluar, entre quiénes evaluar, cuándo evaluar. Cuando digo entre quiénes, tiene que ver con que si hace una evaluación del docente o la pareja docente y los estudiantes, o si va a haber autoevaluación, o si va a haber evaluación entre pares. Cómo evaluar tiene que ver si va a hacer una evaluación sumativa, si va a hacer una evaluación procesual, si va a evaluar a través de un producto, si va a evaluar a través de un escrito. Es decir, pero bueno, este tema desde ya se va por lejos, pero sí es interesante que si hacen este proceso de pensamiento de diseño, cuando recordemos que lo primero es empatizar, conocer el grupo, conocer a los estudiantes, tomar algunas definiciones y esas definiciones partir a crear una actividad nueva, que ya sea por casos, por problemas, por proyectos, pero que haya novedad, que realmente traiga algo, que combinen sus mundos, que trabajen con otros pares, con otros colegas, que hagan esa planificación y que luego cuando lo evalúen puedan pensar qué están evaluando, que no solo se tienen por qué evaluar los objetivos de aprendizaje, sino que se pueden evaluar un montón de otros aspectos. Acá en este link que les va a compartir Nacho por el chat es donde tienen distintos materiales.
Ahí. Y bueno, espero que hayan disfrutado y que nos quedemos quizás viendo preguntas, dudas, sugerencias, reclamos ahora a través de un medio más flexible, ¿no? Ahí voy a estar copiando, Mariano, en el chat para todos el link y aprovechamos estos últimos minutos y si alguien quiere hacer alguna pregunta, se puede desmutear o preguntar por el chat y yo se lo transmito a Mariano. Bueno, Marian, por mi parte quiero agradecerte, la verdad que es súper interesante pensar cómo poder hacer para encontrar una forma estructurada y que me permita estar de una forma guionada en un punto, generar un proceso creativo. ¿No? Romper el mito de la creación o de los procesos creativos o el diseño personalizado como nada, una magia que viene de adentro y el estar inspirado como, no, en realidad lo que hago es primero conocer al otro, después fomentar esa creatividad y este proceso ayuda a poder producir un producto específico. Te voy leyendo algunos comentarios. Silvia dice, excelente, dinámico para mantener la atención. Katia nos saluda desde Colombia. ¡Ay, qué bueno! Interesante. Acá Katia pregunta cómo ves Steam que se está implementando en algunos países. No sé si estás al tanto de qué se trata. ¿Me repetís la pregunta? Dice, ¿cómo ven STEM y Steam que se están implementando en algunos países? No sé cómo se están implementando las Steam en otros países. Nosotros también de nuestra organización trabajamos muchísimo lo que es el pensamiento computacional y sí nos parece que todo lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática son materias para trabajar de forma interdisciplinaria, articulada y poniendo mucho el foco en el desarrollo de estas capacidades cognitivas que son complejas. Y sí me parece que está genial y es imprescindible que se trabaje. Y desde nuestro enfoque invitamos muchísimo a que se lo trabaje de forma con equipo y sin equipo, de forma enchufada y de forma desenchufada, porque realmente estos procesos vinculados al pensamiento científico, al pensamiento vinculado a la computación, a la ingeniería, son procesos que tenemos que ir desarrollando desde el jardín de infantes, porque nuestra capacidad para hacer hipótesis, para encontrar patrones, generar abstracciones, construir algoritmos, son habilidades complejas, que nosotros muchas veces miramos para atrás y suponemos que son intuitivas o que nacemos con esas capacidades, pero realmente no es así, y que si no lo hacemos, ese camino no lo hacemos transitable y posible como educadores, eso solo va a suceder en los niños y niñas que tengan una familia que los lleven por ese camino y no podemos permitir dejar eso librado al azar. Bueno, Mariano, muchísimas gracias de vuelta, gracias a todos por haberse quedado. Nos preguntan si existe bibliografía sobre educación emocional, podemos incluirlo en la próxima tertulia, de paso aprovecho para invitarlos, va a ser en 2 semanas y vamos a estar hablando de inclusión, que es un temazo para este contexto, cómo incluir en un contexto que es tan excluyente y que donde la brecha de acceso ha variado tanto las realidades de tantos alumnos. Así que en unos días les va a estar llegando el mail con la invitación. Esperemos que se puedan conectar. Yo, por otro lado, les voy a dejar mi mail por cualquier tipo de pregunta. Acá Silvia pregunta, ¿en qué momento cuál es el más adecuado para detectar las necesidades del grupo? Si me viene una primera respuesta ahí, Nacho, te la comparo. Di una respuesta fácil que es todos. La verdad que la necesidad, ya sea del grupo o del online individuo a individuo, necesariamente va a aparecer como un emergente y que ese emergente no siempre puede ser diagnóstico, porque hay veces que ese emergente va a aparecer si generamos el espacio de confianza para que aparezca. Entonces, quizás el problema existe desde el principio,
pero recién después de transitar ese espacio mucho tiempo es donde va a aparecer. Hay un pedagogo argentino que se llama Daniel Brailovsky, que habla del rol del docente como una persona de confianza y en confianza, como un arquitecto o como como una especie de presentador, o como un anfitrión. Y él lo que dice que especialmente en los contextos de educación a distancia necesitamos reforzar mucho ese docente que construya espacios no solo de ser de confianza, en términos de ser una regla al cual seguir o ser una persona a la cual referenciarte, sino también ser una persona al cual puedan compartir miedos, dudas, sugerencias, porque solo así, si generamos un espacio donde la educación se genere en confianza, donde no haya una educación punitiva, donde esté lo lúdico, creo que recién ahí van a aparecer los emergentes que nosotros vamos a detectar como no recuerdo la palabra que usó, pero como los problemas que hay en el grupo, no, sí, desde ya, cuanto antes lo detectemos sea mejor, pero no es algo que podemos hacer como en evaluaciones diagnósticas. Va a depender mucho de los espacios que creemos de interacción con el grupo y hasta con generar canales donde cada estudiante nos pueda conectar individualmente. Hay una idea en función de esto que decías, ¿no? De pensar al docente como un espacio de estar en confianza, que tiene que ver también con la función nueva del docente, porque el acceso al conocimiento ya está, los chicos lo tienen. Entonces, a mí una imagen, yo lo debo haber dicho en alguna otra tertulia, pero me parece muy significativa y muy clara, que es el docente como curador, como el curador de arte, que va eligiendo los cuadros que se van a exponer. El docente tiene que ser el curador de conocimiento al cual los alumnos van a tener acceso de alguna manera. Ahora, para yo ir a ver una muestra, si yo no confío en este curador, no creo genuinamente que él me va a elegir los mejores cuadros para mostrarme, no hay manera de que funcione el vínculo. Así que bueno, los invitamos nuevamente para dentro de 2 semanas, la próxima tertulia. Vamos a estar hablando de inclusión con un experto chileno de UNESCO, Carlos Vargas, así que más que invitados todos y estamos en contacto. Mariano, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nacho, y bueno, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron acá acompañándonos conectadas. Muchas gracias. Adiós.